Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Por fin les traigo el video de mis mentitas. Bueno, en sí se trata del jabón de glicerina que hice para las cejas. Me han preguntado muchísimo cómo es que uso el jabón de glicerina, cómo es que lo implemento en mis cejas. Y bueno, aquí les traigo cómo es que uso el jabón de glicerina en mis cejas. Más aparte les traigo unas cositas que no les han dicho acerca de este jabón. Como pueden ver, mis cejas están un poco teñidas de acuerdo al color de mi cabello, pero están súper despeinadas, no tienen nada de forma. Así que voy a hacer que se vean prolijas y con un acabado orgánico. Como pueden ver, no tengo nada de maquillaje. Esto es para que las cejas queden mucho mejor. Y es también para que el borde de las cejas no queden grumosas, no queden así pastosas a causa de la base de maquillaje si es que la aplicamos antes. La base de maquillaje es preferible aplicarla después de pulir las cejas. Para empezar voy a tomar una cantidad considerable de jabón sin humedecerlo. Este jabón es de glicerina, por lo tanto guarda más humedad que cualquier otro jabón. Lo voy a tomar con un cepillo pulidor de esas brochitas que son especiales para las cejas. Si tú vives en un lugar donde el clima es seco o hace muchísimo frío, vas a notar que el jabón de glicerina no está tan húmedo, vas a notarlo un poco duro y seco. Para ese caso necesitas humedecerlo un poco, solamente un poco, no vayas a exagerar con el agua o con el sellador de maquillaje. En mi caso lo voy a tomar directo sin humedecerlo y voy a cepillar mis cejas de adelante hacia atrás, levantando los vellos en la parte de enfrente y tratando de aplanarlos hacia la piel lo más pegado posible. Y conforme esté barriendo el jabón me voy a dirigir hacia atrás, tratando de que todos los vellos se queden impregnados del jabón. La parte de atrás sí la voy a aplanar conforme va mi ceja. Si está demasiado húmedo el jabón no te va a durar para nada el trabajo. Lo máximo que te va a durar va a ser como media hora. Así que tomen en cuenta, entre más seco esté el jabón, te va a durar más el acabado de tus cejas. A mí me gusta que la parte de enfrente quede un poco levantada y la parte de atrás quede aplanada, dándole la forma de mis cejas. Ya que quedó la forma que quería, ahora voy a aplanar mis cejas con la parte de atrás del pincel. Esto me va a ayudar a que los cabellitos queden pegados en la piel. Ya que quedó la ceja como quería, voy a esperar a que se seque. O en tu caso puedes pasarte a la otra ceja. Si se fijan, y cosa que no han dicho, es que cuando trabajas con este producto, cuando trabajas con el jabón para pulir tus cejas, deja un acabado brillante, no deja un acabado mate. Así que consideren ese pequeño detalle en las cejas. Y si llegaste a manchar un poco el contorno de las cejas, o sea la piel, hay que limpiarlo con una toallita húmeda o con una toallita desmaquillante. Esto es para que la base de maquillaje que vayamos a aplicar no quede plastosa. Ya que terminaste con la otra ceja, ahora sí pasamos con la ceja anterior. O si notaste que ya se secó, ahora sí hay que rellenarla. En mi caso, y preferiblemente, lo mejor es aplicar sombra, ya que esto nos ayuda a quitarle un poco ese efecto brilloso y nos da un acabado semi mate. En mi caso, como mi ceja ya está un poco clara, ya no necesito agregarle tanto color para que quede de acuerdo al color de mi cabello. Voy a usar este polvo para cejas de Bisú, es el tono Comino. Lo voy a tomar con un pincel biselado. Hay que ser sutil con la sombra, ya que lo que queremos es que nuestra ceja se vea lo más natural posible. Voy a empezar a rellenar los huecos de la mitad hacia afuera. Hay que hacer este proceso poco a poco, ya que no queremos que la ceja quede plastosa. Ya que terminé de rellenar mi ceja de la mitad hacia afuera, ahora voy a pasar al inicio de mi ceja, pero de la mitad hacia adentro. Pero voy a combinar el tono Comino con la sombra terracota. Esto es para que me quede la ceja degradada. Como pueden ver, no voy a rellenar hasta arriba, hasta donde salen los pequeños cabellitos, ya que lo que queremos es que se vean esos pequeños vellos, esos pequeños cabellitos, como si fuera una ceja natural, bueno, entre comillas. Y si llegamos a rellenar las cejas hasta arriba, va a parecer como si hubiéramos pasado un marcador. Si se dan cuenta, el acabado de mis cejas ya no se ve tan brillante, sino se ve un acabado semi mate. Esto es por la sombra.
Por eso la mejor opción para hacer el relleno de tus cejas son las sombras. Y bueno, ya quedó mi ceja como quiero, con un acabado imperfecto. Y ahí pueden ver la comparación de mi ceja completamente natural y despeinada a una ceja más gruesa y pulida. Y si tú vives en un clima caluroso donde sudas muchísimo, te recomiendo que al finalizar apliques un sellador para cejas. Yo voy a usar este sellador en forma de esmalte, tiene una pequeña brochita. Lo voy a aplicar en mi ceja, pero por encima. No vayas a tallar tu ceja, ya que el jabón que aplicamos va a desaparecer. Simplemente es como si le diéramos una rociada de spray a nuestra ceja. Al aplicar un sellador en tus cejas, las cejas se van a quedar intactas alrededor de unas 5 o 6 horas. Y al dejar tus cejas sin el sellador, te puede durar de 3 a 5 horas. Todo depende de las condiciones del clima. Y listo, ya solamente hay que esperar a que se seque. Recuerda que este paso es opcional. Ahorita se ve brillosa mi ceja porque está húmeda, pero una vez que se seque va a desaparecer ese brillo. Y bueno, ahí pueden ver mis cejas con un acabado perfectamente imperfecto. Y como pudieron ver, así es como implemento el jabón de glicerina en mis cejas. Y como saben, al implementar este jabón no es 100% perfecto, tiene unos pequeños detalles, como es el brillo de las cejas, no quedan completamente mate, tienen un acabado brilloso, por lo tanto hay que sellarlo con polvo para que el acabado sea semi mate, por así decirlo, que se vean unas cejas orgánicas. En lo personal a mí me gusta el acabado que queda en las cejas porque trato de quitarle ese reflejo brilloso y hago que las cejas se vean un poco mate. Aparte no tengo que súper rellenar las cejas como lo hago con la pomada. Y lo mejor de todo es que mis cejas se ven medio planchadas, no se ven así desparramadas que un pellito por aquí, otro por allá, nada que ver. Y el acabado de estas cejas dura bastante. Dura alrededor de unas 3 a 6 horas, todo depende de las condiciones de tu clima, en la ciudad donde vivas. Claro, las 6 horas depende si sellaste tus cejas. Si no las sellaste, pues pueden durar un poco menos. Y otra cosa que no han dicho y que no dije en el transcurso del video es que las cejas siempre van a quedar un poco pegajosas, pero muy poquito, no van a quedar así súper secas. Esto es en cuestión del jabón de glicerina. No sé si implementando otro jabón funciona igual, ya que yo he usado otro tipo de jabón, pero la duración en mis cejas no es tan larga. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.